No sé si usted se ha fijado, se percata, I don't know if you noticed, pero esa es la dinámica de lo que es el culto, la adoración cristiana, ¿verdad? Nosotros escuchamos de Dios, le respondemos nuestras oraciones, la alabanza, pero ahora también hay un tiempo, y es el tiempo más importante de mi perspectiva. I think it's the most important time from my perspective, y es cuando Él ahora nos habla a través de su palabra. Es el centro, es el corazón de nuestro servicio de oración. Sé que a algunos nos gusta más otras partes de la adoración. Some of us like other parts of the worship service, pero eso no quita de que la parte más importante es cuando ahora Dios le habla a su pueblo a través de la palabra. Eso no lo digo yo, eso está escrito por la palabra de Dios y está establecido de esa manera. Por eso me encanta predicar la palabra. That's why I love preaching the word of God. Me encanta estar con ustedes todas las semanas. Amén. I love being with you guys. Anhelo, deseo cada semana estar con ustedes. Y hoy vamos a regresar entonces a la serie que nos queda. Esta es la penúltima. This is the second to last sermon in the series. Ya la semana que viene terminaremos con un tema también importante. Hoy vamos a estar viendo de Juan capítulo 14, y otra vez se me olvidó la página, así que le pido perdón. I ask for forgiveness because I don't have the word. No tengo la página en la Biblia de la casa. Si alguien la tiene, grite y diga la página. Pero vamos a estar en Juan 14, versículos del 1 al 11. 1014, 1014, if you want to look at it in the 1008, ok, 1008, 1014, puede encontrarla. Vamos a estar hablando acerca del pluralismo. Este es otro tema, pluralism, relativismo, es otro tema para aprender a defender nuestra fe. Ese es el título del sermón. Yo no cojo lucha con los títulos de los sermones. Segunda parte, tercera parte, cuarta parte, that's it, no hay problema. Ese es el sermón de esta mañana. Pluralismo, Juan 14. Así que abra su Biblia, vamos a hablar del versículo 1 al 11, pero hay algunas preguntas que tenemos que contestar. We have to answer a couple of questions. Por eso vamos a regresar al capítulo 13. We're going to go back to chapter 13 para contestar estas preguntas que nos hace el pasaje, o le tenemos que hacer al pasaje. Y usted se va a dar cuenta, you will notice, si usted ha leído la historia de la pasión de Jesús, the Passion of Jesus, su última semana aquí en lo que es su ministerio terrenal, Jesús tiene esa semana que nos narra Juan, donde Él no le cambia el significado a la Pascua, sino que él enseña el cumplimiento de la Pascua, y nos tenemos lo que ahora celebramos como la Santa Cena. También Jesús le lava los pies a sus discípulos, enseñando su humildad. Él siendo, como dice la canción, ¿verdad? Siendo rey, descendió, nació en un pesebre siendo rey. Esa es la humillación de Jesús. Esa es la descendencia, la humillación de Jesús para después ser exaltado. Pero ahí comienza el viaje de Jesús hacia la cruz. Now we begin the journey to the cross. Y el pasaje que vamos a analizar en esta mañana es uno de los pasajes más conocidos y más reconfortantes para cristianos, discípulos que han seguido a Jesús por mucho tiempo. This is one of the most comforting passages, the most known passage for Christians that have been Christians for a long time, pero a la misma vez es uno de los pasajes más desafiantes y más desconcertantes. It's one of the most challenging Bible verses for new believers, para nuevos creyentes, pero también para aquellos que cuestionan la fe cristiana. For those that question the Christian faith. It's the most challenging. ¿Por qué? Porque la pregunta siempre surge, ¿hay un solo camino a Dios? Is there just one way to God? ¿Hay un solo camino a Dios? Esa es la pregunta. Esa es el preparación para el sermón. Is there only one way? Y el pasaje nos va a contestar esto. Y vamos a orar y leemos junto la Biblia. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por el privilegio de adorarte. Thank you for the privilege of worshiping you. Hoy pedimos en este momento que tú ilumines tu palabra, Señor. Ilumínala a través de tu espíritu. Quítame a mí, este siervo inútil, inservible, este tesoro que tú has puesto en esta vasija rota, quebrantada. Pero para que se conozca que el poder viene de ti y no de mí, no de nadie que está en este lugar, es tuyo.
Eres tú el que tienes el poder para convencer, para salvar y para redimir. Gracias, Señor. Renueva nuestra fe en esta mañana, nuestros pensamientos. Ayúdanos si hay alguien entre nosotros que quizás hace esa misma pregunta. ¿Por qué hay solo un camino? ¿Por qué no son todos los caminos que llevan hacia el Padre? Ayúdanos a tener una mente abierta, sensible, y que tu Espíritu Santo nos ayude a estar convencidos de la verdad que nos revela tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 33 en Juan capítulo 13. Y dice así: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir? Es la última semana. Jesús dice, me buscarán, y luego antes les dije, me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Vamos a bajar al 36. En el 36 Pedro contesta, Pedro pregunta, ¿y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde, le respondió Jesús. Y en el versículo 37 dice Pedro, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti yo daría hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? Contesta Jesús. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y comienza el capítulo 14, es importante el contexto. Remember, context is king. Jesús responde, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, entonces vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino por donde ir, por donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy, y este es el pasaje más controversial, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Repita eso conmigo. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. No lo voy a gritar, pero usted ve el punto de exclamación, ¿verdad? Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créame por las obras que yo hago. Es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. You may be seated. This is the word of God. ¿Cuál sería? Siéntense, vamos a sentarnos. ¿Cuál sería? Which is the most important word? ¿Cuál sería la palabra más ofensiva? No más importante, la más ofensiva. Which is the most offensive word in the Bible? Grítenlo. No lo griten. Bueno, eso lo podemos debatir, we can debate that, podemos debatirlo. Tal vez usted piensa que es otra, yo pienso que es una, eso se puede debatir, pero yo le aseguro, I can assure you, dentro de las primeros 5 palabras, the top 5 bad words in the Bible, or offensive words, está la palabra el único, the only, el único. ¿Por qué digo eso? Porque si el pasaje que acabamos de leer, if the passage that we just read, si Jesús simplemente hubiese dicho, yo soy uno de los caminos. If Jesus would have said, I'm one of the many ways. That would have been easier. Nuestra vida hubiera sido un poco más fácil. Si hubiese dicho, yo soy una
de las verdades, ¿no? I'm one of the truths, I'm one of the many truths. O soy una forma de vida, soy una forma de vivir. I'm one of the many ways to live your life. Yo le aseguro que nuestras vidas como cristianos, aquellos que nos identificamos como seguidores de Jesús, nuestras vidas serían mucho más fáciles. Our lives would be much more easier if we call ourselves Christians, right? ¿Por qué? Entonces no nos acusarían de ser tan intolerantes, ¿no? We wouldn't be accused of being intolerant people. O acusados de ser tan exclusivos, ¿no? Exclusive. O no nos identificarían con tantas cosas que supuestamente estamos en contra en vez de identificarnos con cosas que estamos a favor. Pero mi amado hermano, Jesús dijo que Él es el único camino. Fácil, right? Principle, fácil. Es el único camino al Padre. Simple. Es simple, ¿verdad? Ahí está en el pasaje. Es simple, pero es profundo. Es un principio bien profundo. Así que cuando usted salga hoy y vaya a su casa, when you go home y coma, almuerce, haga lo que tenga que hacer, usted se recuerda, Jesus is the only way to the Father. Jesús es el único camino al Padre. Amén. No hay otro camino. ¿Y por qué lo podemos decir? Jesús en este pasaje nos da algunas razones para poder concluir de que Él es el único camino al Padre. He gives us a couple of reasons of why we can conclude that He is the only way to the Father. Y se lo voy a poner en la pantalla. I'll put it on the screen for you. Mire lo que dice en el versículo 12. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Versículo 6, el pasaje controversial y más conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero a veces leemos el pasaje, we read the passage very fast and we don't look at the details, no vemos el detalle. El hecho de que Jesús inmediatamente diga que el Padre de Él está haciendo ¿qué? Atribuyéndose a sí mismo igualdad con Dios. Está diciendo que Él es Dios. Para nosotros eso no tiene sentido. It doesn't make sense for us. Pero para un judío era blasfemia. It was blasphemy. Para decir que Dios tenía un hijo. Eso es blasfemia. Eso no tiene sentido. Pero es un tema que Juan está desarrollando. It's a theme that John is developing in his gospel. Mire el versículo 31 conmigo del capítulo 13. Está haciendo declaración de su deidad. Es lo que se le llama en la teología. De que Él está en el Padre y el Padre está en Él. It's the deity of Christ. He said, I am in the Father is in me. Mire lo que dice el versículo 31, la segunda parte del versículo 31. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿Cuál es la gloria que está mencionando Jesús? Recordemos, let's remember what is happening. ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde va Jesús? Where's Jesus headed? A la cruz. Esa es la gloria, la máxima expresión de la gloria de Dios el Padre es la cruz del Calvario. Es la cruz de Jesús. Es la manera que Jesús va a ser glorificado. It's how Jesus is going to be glorified in the cross. Como hablamos la semana pasada, primero, antes de la gloria tiene que venir la muerte. No puede haber gloria si primero no hay muerte. En el capítulo 11 del capítulo 14, look at verse 11, chapter 14, dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Al menos créanme por las obras que yo hago. 2 pruebas les acabo de dar, pero vamos a ver una más. Cuando Juan el Bautista, there's this man called John the Baptist, que la Biblia dice que él es una persona, un profeta que iba a venir como Elías, iba a prepararle el camino a Jesús. He was going to come in the form of Elijah, right? Elijah. Discúlpenme por la traducción. Iba a prepararle el camino al Mesías, pero Juan el Bautista está preso. He's in jail. Y él también está preguntando. He's wondering, is Jesus the way to the Father? ¿Es Jesús el camino al Padre? Porque se supone que si Él es el camino hacia el Padre, ¿por qué voy a estar yo preso? ¿Por qué yo voy a estar sufriendo? Juan tenía un poco equivocado
quién era Jesús. Pero mire lo que pasa en Mateo. Mateo nos dice que Juan envía a unos discípulos a los discípulos de Jesús para que le pregunten. Matthew tells us that John the Baptist sends disciples to ask Jesus' disciples, Jesus. Y mire lo que dice, se lo pongo en la pantalla. Obvio que la pregunta tiene que haber sido, pregúntenle a su maestro si él es el único camino al Padre o el Mesías o debemos de esperar a otro. Y mire cómo responde Jesús. Vayan, cuéntenle a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor. ¿Eres el único camino al Padre? Juan, solo mira alrededor lo que está sucediendo. That's it. Es lo único que te tengo que responder. Pareciera como que Juan estuviera evadiendo la pregunta, ¿verdad? Like he's avoiding the question, pero no lo está haciendo. Está diciendo, mira mis milagros atestiguaban. They were witness to who I am. Porque solo Jesús tenía el poder sobre la creación, sobre los poderes de las tinieblas, sobre el cuerpo del ser humano. Él es el único que podía sanar y resucitar a los muertos. O si no, ¿qué hacemos usted y yo aquí en esta mañana? No nos ha resucitado de la oscuridad. He resurrected us. Es el único que tiene el poder para hacer eso. Amén. Porque Él es Dios. Pero no solamente eso. Está citando una profecía del Antiguo Testamento. He's making reference to a prophecy in the Old Testament. Si quiere, búsquelo. Fue parte de nuestro llamado a la oración. Isaías 35, versículo 11. Que dice, los sordos oirán. Los ciegos mirarán. Dice que los cojos saltarán. Y sabremos entonces que la salvación ha llegado. La salvación del Señor. Y lo único que tuvo que hacer Juan es decir, bueno, ya, esa es la descripción que yo estaba buscando. Ya sé que tú eres el único camino. You're the only way to the Father. Amado, es el único líder. He's the only leader, por así decirle, ¿no? De todas las religiones que hay y que habrán. No estamos hablando de denominaciones, que eso quede claro. We're not talking about denominations. Estamos hablando de religiones que nos dice que tiene las llaves de la casa. ¿De quién? De papá. La casa de tu padre. He's the only one that has the keys to the Father's house. Todas las demás religiones enseñan que hay un camino o hay un entendimiento, un conocimiento que necesitamos adquirir para llegar hacia ese ser divino, pero Jesús dice que Él es el camino. Él no apunta hacia el camino, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Es el único camino. He's the only way. Pero no se pierda este detalle. There's a beautiful detail in the passage. Porque los discípulos cuando escuchan lo que dice Jesús, mente, no a la nuestra porque no somos personas que vivimos en el primer siglo. Pero cuando Jesús dice que en mi casa hay muchas habitaciones o muchas, como usted quiera decirle, cuartos, lugares, la mente de ellos viene una villa romana. A Roman, not village, what do you call it? A villa, a Roman villa. Donde hay muchos cuartos. Pero no solamente eso, es como un lugar seguro. Es una fortaleza, es lo que ellos entienden, lo que se imaginan, es lo que entendemos a través de los comentaristas. ¿Y qué es lo que está tratando de decir Jesús? Que es un lugar seguro, de intimidad, pero solamente es en el hogar de tu Padre. Y nosotros pensamos, think about it, pensemos nosotros, ¿cuál es ese lugar seguro que nosotros tenemos como seres humanos que sabemos que cuando lleguemos a ese lugar es como que estamos en casa, ¿no? Para mí es como la casa de mis padres, no sé, tal vez sea yo un mama's boy, pero es la casa de mis padres. Puedo llegar, sentarme, abrir la nevera, ¿verdad? Cuando uno se va de casa de sus padres, como la Biblia enseña, dejará a mamá y papá y se unirá. Pero uno sabe que siempre puede regresar. Sé que algunas personas no es el caso, pero no sé qué otra cosa pensar. Es un lugar seguro, es un lugar íntimo.
Pero sabe que es una alusión de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Mamá y papá en algún momento llegan a ser abuelo y abuela. En otro momento llegan a ser bisabuelo, bisabuela, y en un momento ya no están. Y ese lugar ya no está. De este lado de la eternidad. Pero en la casa de papá es para siempre. Amén. Para siempre. Hay una intimidad, es una seguridad, y eso es lo que está diciendo. No solamente que es un lugar seguro, not only is it a secure and safe place, pero He's going to welcome us in. Él que nos va a dar la bienvenida a ese lugar, a su presencia. Pero no solo eso, Él nos lleva hacia ese lugar. He takes us to that place. It's amazing, es hermoso. Jesús es el único camino al Padre. Now, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? All the roads lead to Rome. ¿Ah? Usted no sería capaz de llamar a la gente de viajes. You wouldn't call your travel agent. No sé si todavía se usa travel agent, no, porque ahora todo es online, ¿verdad? Ya no se usa travel agent. Bueno, mi respeto para aquellos que todavía usan un travel agent. Usted no le va a decir a su travel agent, I want to go to Rome. Y que él le diga, well, every road leads to Rome. No, quiero ir a Roma. No, como que todos los caminos, yo quiero llegar a Roma. ¿Usted diría lo mismo de que todos los caminos llevan a Dios? ¿Y por qué lo decimos? And why is it common? Porque es común. Todos los caminos no son lo mismo. Eso es lo que se escucha. A la final todos llevan al mismo destino. All of them lead to the same destiny. ¿No es así? Pastor, ¿usted por qué es tan intolerante? Es lo que hemos escuchado. No es intolerante decir que las demás personas que han nacido, niños, porque eso es lo que más nos duele, niños que han nacido en lugares donde no han escuchado acerca de Jesús. ¿Usted va a decir que ellos están equivocados? ¿Por qué ustedes dicen que tienen el único camino verdadero? ¿Por qué ustedes dicen que es el único camino correcto? ¿Cuántos no tenemos familiares que nos han dicho eso? ¿No? Ahora, yo sé que esto es otra parte del sermón. This is separate from the sermon, pero cuando se habla de la soberanía, when we talk about God's sovereignty, la soberanía de Dios, eso se ha debatido en la iglesia cristiana por miles de años y no lo vamos a lograr descifrar hoy. Pero si usted cree que Dios es soberano, lo que signifique eso, si Dios es soberano 99% y usted es soberano 1%, si Dios es soberano, piense por un momento en el tiempo que vivimos, in the time that we live in, el adelanto de la información, de la tecnología, la saturación de contenido, the saturation of content en el tiempo que vivimos. Si Dios quiere salvar a una persona, no importa en qué lugar del planeta esté, ¿usted no cree que Dios va a hacer lo posible para que el mensaje de Cristo llegue a esa persona? Si Dios es soberano, amén. Porque esa es la pregunta, y a esas personas que nunca, Dios es soberano. Él va a llegar a donde tiene que llegar para salvar a las personas que Él tiene que salvar. Imagínense en el tiempo que vivimos ahora, donde no hace falta más información porque estamos saturados de información, donde usted quiera hay información. Y usted ha nacido, y yo he nacido en esta generación con un propósito eterno que Dios ha decretado para que escuchemos. And we have been born in this time. Pero las personas que dicen eso se sorprenden porque el primero que dijo eso fue Jesús. People would be surprised to know that the first person that said that there's only one way, it's not us. El problema no es los cristianos, es que Jesús dijo que hay un solo camino. Amén. Fue Jesús. Entonces, si Jesús dijo que hay un solo camino, seríamos nosotros, al contrario, intolerantes. All the contrary, if Jesus says there's only one way and we don't believe there's one way, then we are the ones that lack love. Entonces nosotros somos los intolerantes por no decirle a las personas que hay un solo camino, por pena y vergüenza y temor de que se enojen. Amados, si hay un solo camino y Jesús dijo que hay un solo camino, ¿cómo usted va a decir que hay muchos caminos? Piense por un momento y vamos a ver la buena noticia, ¿verdad? Que usted está en un cuarto lleno de llamas, that you're in a room full of fire.
¿Se pueden trasladar ahí un momentico, usar la imaginación? Un cuarto lleno, así, hirviendo en llamas. Y hay muchas puertas. Pero usted sabe que hay una sola puerta que lleva hacia la salvación. ¿Usted se quedaría callado? ¿Por pena, por vergüenza, por qué van a decir de mí que voy a eso? No, usted le dice, salga por esta salida. Aquí está la salida a la salvación. No sería así. No es así. Y si Jesús dice que hay un solo camino, porque lo dijo Jesús, no lo digo yo. And I didn't say it, it's Jesus who's saying. There's not many ways, no hay muchos caminos. Pero si Jesús es el camino, entonces yo no soy el camino, ni usted es el camino. If Jesus is the only way, then you're not the way and I am not the way. Why? Porque es necesario que Dios nos provea una habilidad divina por nuestra inhabilidad humana. It's necessary. That's the gospel. That because of our liabilities, God has to provide for us divine ability. Y en Jesús, Dios ha abierto un camino. Amén. Esa es la buena noticia, que en Jesús Dios ha abierto un camino. Él tiene que hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso la religión de el yo, the religion of me, of ayúdate que te ayudaré, the religion of help those who help yourselves is not a way to God, no es un camino a Dios. O yo llevo a Dios en mi corazón, no es un camino. ¿Cuáles son las inhabilidades humanas que vemos aquí en el pasaje? Para que regresemos al pasaje. Let's go back to the passage. Aquí tenemos, tenemos a los apóstoles. We have the apostles. They spent 3 years with Jesus. Han pasado 3 años con Jesús. Han visto maravilla tras maravilla, señal tras señal. They've seen miracle after miracle, sign after sign. ¿Y cómo le responden ellos a Jesús? How do they respond to Jesus? Well, let's see the first example. Vamos a ver el primer ejemplo. Pedro, el versículo 36. ¿A dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Recuérdense todo lo que ha visto Pedro. Remember everything that Peter has seen up to this point. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti yo daría hasta la vida. ¿Cómo responde Jesús? ¿Tú vas a dar la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo me vas a negar. 3 veces me vas a negar. Pero no solamente Pedro, ¿verdad? No seamos tan malos con Pedro. Queda evidente la infidelidad de los mejores, los 12. Sin incluir ahí a Judas. Pero mire Felipe. No, perdón, vamos a ver primero al sordo. Tomás. Tiene oídos pero no escucha. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. La ceguera espiritual de Felipe. Recuerden, todos ellos han estado y han visto, han escuchado 3 años seguidos. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con Él nos basta. Yo me imagino a Jesús. Felipe. No, porque mira los puntos de exclamación. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosas mías, sino que es las del Padre. Pero, aquí viene la gracia, ¿no? This is grace. Esta es la distinción de la fe cristiana. This is the distinction of the Christian faith. Porque inmediatamente después de que le dice a Pedro, tú me vas a negar, ¿sabes? Pero dicen, no se angustien. Mire conmigo el capítulo 14. No se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Wow.
Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar. Amado hermano, si Jesús es el camino, entonces usted y yo no somos el camino. Porque tú y yo seremos como los apóstoles. El que me levante la mano y diga que no es como los apóstoles, necesita consejería. Todos somos como los apóstoles. Infiel. Le fallaremos. ¿Quieres saber una buena noticia? Todos les fallaremos. Todos les hemos fallado. Todos les hemos dado la espalda. Así que no ponga su confianza en su habilidad de no fallarle, sino ponga en su confianza en aquel que fue sacrificado como sustituto en su lugar. Amén. Pero a pesar de todo eso, Él abrió un camino. In spite of all that, He made a way. Y eso es lo que hace diferente. That's what makes the Christian faith different. Eso es lo que hace diferente a la fe cristiana. Eso es lo que hace distintivo a la fe cristiana. Porque Dios nos está diciendo, fíjense, God is telling us, yo no espero que tú formes tu propio camino hacia mí. I don't expect you to make your way to me. Yo te buscaré. I will come and find you. I will come and seek you. Es la diferencia de la fe cristiana. Pero si Jesús es el único camino, entonces significa que no hay otro camino. No hay otro camino. There's not another way. En Jesús Dios abrió el camino, pero todas las religiones, mis amados hermanos, y quiero demostrárselo a través de esta arte visual, pero espero que Dios mediante no me caiga, porque si me caigo y se burlan, que el Señor los reprenda. Todas las demás religiones, mire lo que nos dicen. Usted y yo tenemos que escalar peldaños para llegar al ser divino. Pero ¿qué dice la fe cristiana? Dios ha bajado y ha descendido para buscarnos, a usted y a mí. Esa es la distinción, porque Dios tiene que hacer lo que nosotros no podemos hacer para abrirnos un camino. Porque somos como los apóstoles, somos infieles, somos ciertos, somos ciegos y testaduros, como dice la canción. Por lo tanto, Él tiene que hacer la obra. Nosotros no somos el camino. Pero hay una segunda implicación, ¿verdad? Porque si Jesús es el único camino y los demás no son el camino, eso es lo que le choca a las personas, right? That's what makes people upset. Why do you say there's only one way? Eso es lo que enoja a las personas. ¿Por qué hay un solo camino? Y muchos pueden decir, bueno, es que tal vez estamos interpretando mal lo que Jesús dice. Sometimes we'll say, well, we're misinterpreting what Jesus said. He was not trying to say he's the only way, pero no es posible. It's not possible. No se puede alegorizar. You can't allegorize this passage. It's not a hyperbole, no es hipérbole. No es algo que usted quiera hacer lo que signifique. No, la Biblia es su propio intérprete. Tiene una interpretación, es como usted la aplica. No está mal interpretado. Él dijo, hay un solo camino. Y no solamente lo dijo Jesús, el profeta Isaías en el llamado a la oración que dice, yo soy Dios y no hay nadie antes de mí. Ese es el pasaje que le choca a los mormones. No hay nadie antes de mí. Aparte de mí no hay otro Dios. There's not another God. No hay salvación en otro Dios. ¿Y qué dijo Pedro en Pentecostés después de predicarle a casi 2,000 personas en esa semana de la paz, cuando habían personas de todas las naciones? There were people from every nation during that week of Passover when the Holy Spirit descended upon the apostles. ¿Qué dijo él? Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. It's not only Jesus. Es el testimonio. It's the witness of the scripture. ¿Por qué, mis amados hermanos? Why? Why again? Why? Porque Jesús está haciendo algo que las demás religiones exigen que debe hacer el ser humano. Jesus does for us what every religion demands from us.
que usted suba los peldaños y ya llegue hacia Él. Pero no podemos. We can't make it. We're broken. We're fallen. Pero vamos a contestar esa pregunta rapidito para no quitarles más tiempo. ¿De verdad enseñan todas las religiones lo mismo? Is that true? Do all religions teach the same? ¿Enseñan todas las religiones lo mismo? Porque yo sé que tiene que haber alguien dentro de nosotros hoy o a través de las redes sociales que piensa de esa manera. Que todas las religiones al final enseñan lo mismo. No le voy a decir que levante la mano para no hacerlo pasar pena, pero quizás usted piense de esa manera. Espero que no se vaya el día de hoy pensando eso todavía. Pero pensemos por lo menos, let's think about Oriental, Eastern religions, las religiones orientales. Vamos a resumirlas porque hay tantas que no puedo dárselo una por una, pero las podemos resumir. We can sum them up in Oriental, Eastern religions. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que ellas creen? Vamos a leer juntos. En esencia, lo que afirman estas religiones es que la carne, el ser humano tiene que escapar de la carne y del mundo, o sea, la materia, pero mediante esfuerzo humano y a través de un conocimiento o una concentración. Por eso ustedes, personas que practican, no se ofenda, el yoga, ¿verdad? La meditación trascendental para llegar o a reciclarse a través de una reencarnación, no resurrección, reencarnación, y tal vez, dependiendo si es budista, hinduista y de todas las categorías, usted puede convertirse en parte de la creación, así como una gotica de lluvia, like a raindrop, y usted es parte de la creación, o puede ser parte de ese púlpito si está ahí. En esencia, eso es lo que enseña. Pero ¿qué enseña el cristianismo? Que Dios viene a redimir el cuerpo, ¿verdad? Y a restaurar toda su hermosa creación, porque todo lo que Él hizo es bueno. Nuevo cielo, nueva tierra. Que usted, por eso le digo a los hermanos y a las hermanas, usted siempre Dios lo va a sanar, amén. Siempre lo va a sanar. Puede que no lo sane aquí, pero lo va a sanar en la eternidad. Ok. ¿Qué tal las religiones animistas? Religions. Otra vez, si usted me puede decir, you're wrong, pastor. I'm summarizing. Estoy resumiendo porque hay muchas. Pero es un resumen. ¿Qué son religiones animistas? What are animist religions? Like religiones que pertenecen a tribus, cosas culturales así, like cultural, tribal religions. ¿Qué es lo que se les enseña? Que tenemos que apaciguar a los dioses mediante el sacrificio de algo que sea querido, importante para mí. Tengo que apaciguar el Dios, tranquilizar a ese Dios a través de sacrificar algo, ¿verdad? Incluso ahí encaja la misma santería, ¿verdad? Hay que apaciguar a ese Dios para que me dé cosas buenas y no se enoje conmigo. ¿No es así? Pero ¿qué dice el cristianismo? ¿Qué dice? Que Dios se sustituyó Él mismo para satisfacer su propia justicia, su propia ira, por el sacrificio de lo más querido para Él, que es el Hijo, su Hijo, para que sea el único sacrificio. That's it, una vez y para siempre. One sacrifice, once and for all, para que tú y yo podamos tener relación con Dios. Ahora me va a decir si es la misma enseñanza de todas las religiones. No lo es. Las religiones abrahamistas, por ejemplo, Abrahamic religions, Islam, judaísmo, muy similar. Hay que alcanzar la aprobación de Dios mediante la justicia humana hasta cierto punto. No sé si lo llegaré a hacer. Hay extremistas, ¿verdad? Como los terroristas. Pero ¿qué dice Jesús? Que Él vivió una vida perfecta. Murió una muerte vicaria. He died a vicarious death. Una muerte sacrificial. Que en Jesús nosotros nos convertimos en la justicia de Dios, porque el que no cometió pecado alguno, aunque fue tentado en todo y fue humano, murió. Para que ahora el que deposita su confianza en Jesús, dice, recibe la justicia de Dios. Eso no es lo mismo.
No es lo mismo. Yo sé que hay muchos de nosotros, some of us are just, somos buenos intencionados y decimos sí, todas enseñan lo mismo. Pero eso es no saber entonces lo que enseña el cristianismo. Usted decir eso es no saber lo que enseña la fe cristiana y tampoco saber lo que enseñan las demás religiones. Es una contradicción porque enseñamos cosas contradictorias. No puede ser lo mismo. Eso es negar incluso la integridad intelectual, para ser un poco filosófico. It's to deny intellectual integrity, to say that all religions teach the same thing. Decir que todas enseñamos lo mismo. Y a veces pensamos que lo decimos porque queremos ser tolerantes. Sometimes we say we want to be tolerant with others, so we say all religions are the same. But usted sabe que al hacer eso, al contrario, lo que estamos haciendo es promoviendo la intolerancia. Al contrario, usted sabe que hay religiones, y no voy a desviarme mucho del tema, por el nombre de la religión, a las niñas las utilizan como prostitutas dentro de los templos para participar dentro de la oración a esos múltiples dioses. Y eso es visto como correcto, en nombre de la adoración a su Dios. ¿O qué tal Hitler? ¿Qué pensó? What did Hitler think? Que ellos habían recibido un poder sobrenatural, que el arianismo, that Arianism era un don de Dios, un regalo de Dios, y eliminaron a millones de personas. No es lo mismo, no todas las religiones. La respuesta, y aquí terminamos. Entonces, digamos que por lo menos usted piensa que si hay un camino. Let's say that at least you think, okay, at least Jesus is one way. Digamos que por lo menos usted piensa, bueno, sí, Jesús es uno de los caminos, si usted quiere seguir siendo tolerante. Pero si es uno de los caminos, entonces no sería malo hablarle a las personas de Cristo, ¿no es así? Si todos son los mismos, ¿qué malo hay de decirle a las personas acerca de Cristo? ¿A quién le estamos haciendo daño? ¿A quién le va a hacer usted daño decirle que por Cristo tus pecados pueden ser perdonados porque Él vivió una vida perfecta, murió una muerte sacrificial y Él pagó por tus pecados para que tú puedas ser reconciliado con Dios? ¿No es algo legítimo que podemos decírselo a las personas si pensamos por lo menos que Él es uno de los caminos? Pero ¿cuál es el gran problema? What is the big problem with this? Que Jesús no dijo que era uno de los muchos caminos, Él dijo que Él era el único camino. Y negarle eso a una persona es lo más falta de amor que usted puede hacer con una persona. Eso es lo más desamorado. That's the most unloving thing. If Jesus says that He's the only way and you say, I don't care, I'm not going to share that way, you could hate someone and it'll be better. Odie a una persona más bien que no compartirle el hecho de que hay un solo camino. Porque digamos que, ok, ¿cuántos aquí sabemos lo que predican todas las demás religiones? And that's fine, no tiene que saberlo. Si usted quiere aprender más, le animamos, le ayudamos como iglesia a aprenderlo. Pero si a usted no le importa, está bien también. ¿Estamos de acuerdo? It doesn't matter if you know or not. Pero si usted por experiencia ha encontrado en Jesús gozo, satisfacción, wow, paz, perdón de sus pecados, ha experimentado el poder de la resurrección, la gloria manifestada en la cruz. Si usted por experiencia ha experimentado eso y usted no se lo comparte a otra persona. Imaginemos la imagen del cuarto, ¿verdad? Con llamas. Usted no sabe qué hay detrás de cada puerta, pero usted sabe que detrás de esa puerta hay vida, hay identidad, there's identity, there's purpose, hay propósito. Y usted por pena, por miedo, por vergüenza, se quede callado, es lo más terrible que podemos hacer. Y aquí terminamos. John Yates, tal vez sepan quién es él. Todos sabemos que es el Pentágono, right? What is the Pentagon? September 11, 2001, ¿ya? 9/11, 2001. Fue un empleado en el Pentágono. Era un hombre retirado de las Fuerzas Armadas, pero trabajaba como guardia de seguridad.
Y cuando impacta el avión de American Airlines, el vuelo 77, American Airlines Flight 77, dice que él acaba de terminar a hablar con su esposa. Y de repente cuando cuelga dice que lo único que se acuerda es que su cuerpo salió volando por el lugar, el Pentágono. Y él dice que se acuerda que lo que tuvo que hacer, lo único que le vino a la mente fue gatear. Gatear. Y él se acuerda, he remembers, que fue lo peor que hizo, bueno, por lo menos sobrevivió, pero dice que el piso estaba hirviendo, the floor was so hot, que le quemó las huellas digitales, his fingerprints. Después se dio cuenta que todas las piernas se le había quemado, pero no tenía otra manera de cómo salir de ese lugar. Dice que pasó por encima de luces derretidas, las lámparas del techo se habían caído, todo estaba caliente, ni me imagino, no podía ni respirar, dice él. Pero dice que él escuchó una voz, he heard a voice, una voz que le decía, come, un cuarto de conferencia. Y empezó a gatear hacia ese lugar. Y después dice que sintió que alguien le tocó el tobillo. Parece que las personas dijeron, bueno, por aquí es la salida. Y lo siguieron a la salida. Él dice, nunca supe quién fue esa persona. I never knew who that person was. Pero dice, es mi ángel de la guardia. It was my angel, my guardian angel. Y a la final cuando lo entrevistaron, le dijeron, tú eres un héroe. He said, I'm not a hero. I just heard a voice, and I tell other people about that voice. You get the point? ¿Entienden lo que estamos tratando de decir? Yo escuché una voz, y yo le hablo a las personas de esa voz hacia la salvación. Y fue lo que él hizo. ¿Oramos? No hay otro camino al Padre. Jesús es el único camino. Jesus is the only way. Father, thank you. Thank you for your word. Father, I pray, Señor, yo te pido que me perdones a mí. Sería el primero en confesar las veces que he sido negligente con las oportunidades de compartir por temor, por vergüenza, por pensar de que soy tolerante, pensar de que no estoy siendo tan exclusivo, pero Señor, la realidad es que si no hay otro camino, ¿qué sería de mí negarle esa oportunidad a otra persona de conocer el único camino hacia la vida? Eso no nos acredita puntos. Señor, tú no nos amas más porque somos embajadores de ese camino. Al contrario, lo que nos permites hacer es gozarnos cada vez más de tu presencia, conocerte más, el poder compartir con otras personas de que hay un camino a la vida, a la verdad y a la salvación en Cristo Jesús. Para que la única expresión máxima de tu gloria es en una cruz. Pero no te quedaste en una cruz, tú resucitaste de entre los muertos y vamos a celebrar juntos próximamente cómo tú has derrotado los peores enemigos que tiene la humanidad, que no es la pobreza, no es la enfermedad, no es la falta de recursos, no es la falta de electricidad, ese no es el mayor problema que tenemos, es tener una relación contigo, una relación vertical, genuina y verdadera, porque de ahí todos estamos convencidos, aquellos que te hemos conocido, de ahí, Señor, cambia nuestra manera de ver incluso las aflicciones. Cambia la manera de ver todas las cosas a nuestro alrededor. Una perspectiva nueva que no nos lo puede ofrecer ningún esfuerzo humano, ninguna religión hecha por hombre, sino solamente la fe en el Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta y que murió una muerte vicaria y que derrotó el enemigo que la ciencia ni la medicina ha podido derrotar hasta ahora, que es la solución que a nadie le ha podido buscar a la muerte, y tú sí la has dado, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.